El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de seguridad. Este plan de seguridad es esencial para proteger los activos de la información y los sistemas críticos que tenemos dentro de nuestro ecosistema de seguridad. De hecho, esta es la parte vital y yo diría que es la parte más importante de tener una estrategia ordenada de ciberseguridad. De hecho, a través de esto, nosotros vamos a poder hacer un gobierno de esta temática en nuestra organización, en nuestra compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos del plan director dentro del board, con los directores, con los jefes de servicio, este es donde tenemos que gastar la mayor cantidad de tiempo porque es la carta de navegación que vamos a tener en nuestra organización todo el tiempo. Acá es de importancia vital que este plan de seguridad de la información se base en los activos críticos. En los activos críticos nosotros estamos hablando de que la información es fundamental para el negocio dependiendo del tipo de negocio que tengamos, ¿cierto? Pero acá es fundamental que factura, informe, bases de datos, clientes, etcétera, esa es información. Todo eso es sostenido por un activo. Entonces, en estos puntos es vital que dichos activos estén conformes a lo que la organización estima conveniente en torno a qué es lo que hoy tenemos para proteger. De hecho, todas las organizaciones son distintas y eso es también súper importante porque en muchas ocasiones se da la oportunidad de que hay organizaciones que tienen una estrategia solo on-premise, que tienen sus activos solo en PC, en servidores físicos, en las instalaciones. Y ahí va a ser una estrategia completamente distinta a la que va a tener una organización que tiene Cloud First, donde su estrategia va a ser 100% nube, donde incluso son equipos que a veces no tienen un Active Directory, incluso a veces no tienen incluso Windows, tienen, por ejemplo, Mac. Entonces ahí sería una estrategia distinta de seguridad a una estrategia que sería la clásica para un entorno Microsoft con un enjambre de Windows 11, etcétera. Entonces, va a depender mucho y la misma estrategia no va a ser idéntica para cada organización. No hay una fórmula mágica que le sirva a todas las empresas. Cuando hablamos y cuando el profesor estuvo hablando de la norma ISO 27001, la norma 27001, para sentar las bases, es un sistema de gestión de seguridad de la información. Per se no es una norma de ciberseguridad pura. En la 27.002-2022 se incorporan capítulos de ciberseguridad y se incorporan nuevos controles que están enfocados en la ciberseguridad, como por ejemplo la gestión de inteligencia de amenazas, que antes no estaba tácito dentro de esta norma. Entonces, cuando hablamos de esto y el enfoque que les vamos a dar, es sobre todo entendiendo que la diferencia que existe entre la 27.001 y controles es que la 27.001 es para establecer un gobierno de esto. ¿Es importante tenerla? Por supuesto. Es súper importante tenerla porque si no contamos con este tipo de información, se va a hacer súper difícil gobernar la seguridad. Entonces, y también porque es de las pocas normas que son certificables. Y eso también ayuda, en cierta medida, aunque no lo es todo, a ganar confianza dentro de la industria. Las certificaciones siempre ayudan, pero no es la meta, sino es el inicio, es el desde. Entonces, teniendo esto claro en consideración, es que nosotros ya teniendo una estrategia, teniendo nuestros activos críticos, vamos a tener un soporte tecnológico. Este soporte tecnológico es donde van a basar las actividades de los sistemas de información, todos los activos que pasen por nuestra organización o industria. Acá estamos hablando que, por ejemplo, la organización para funcionar va a tener que tener Microsoft Identity en una estrategia de Microsoft en nube, o va a tener un Azure con una estrategia de portales que van a estar corriendo en distintos servicios de la nube, o Google, que va a estar en su Google Cloud Platform, o Oracle, o Huawei, o Alibaba, la que exista y la que la organización considere como la útil.
y que vaya en conjunto con sus planes de seguridad, sus planes tecnológicos, sus planes de negocio. Y después tenemos la protección del negocio. O sea, proteger los sistemas de información es proteger el negocio. Hoy en día ninguna organización se pudiese ver favorecida por tener una brecha de datos en su organización. Cuando hoy día hablamos de eso, el tema también se descontrola bastante, ya que muchas veces las organizaciones, dependiendo quién lo esté asesorando claramente, no están viendo que esto es más allá de que la tecnología se descontrolara como un Skynet y se estuviera atacando solo a los sistemas. Cuando hablamos de que existen bandas criminales, cuando hablamos de que existe un ecosistema en el cual se ataca a las empresas para robar, cambia bastante el paradigma que solo fuera solo cumplir la ley, que eso es el desde. Hoy en día las empresas siempre dicen, pero si no me lo obligan, no lo hago. Ok, no lo hagas, pero la posibilidad de tener un ransomware es súper alta. ¿Y por qué? Porque muchas veces las organizaciones no están viendo la temática asociada a que hoy tenemos distintos actores de amenaza que están atacando a organizaciones de todo el mundo. Entonces el plan director no puede ser solo cumplimiento normativo, ese es el desde. No puede ser solo cumplimiento legal, ese es el desde. Nosotros tenemos que buscar una estrategia que ayude a que la organización sea resiliente, porque la posibilidad de tener un ransomware cada vez es más alta. ¿Y por qué? Porque los grupos de ransomware que hoy día están atacando a todas las organizaciones y a toda la industria están sumamente activos y se van generando casos todo el tiempo. Y cuando un grupo se desmantela, aparece otro grupo de ransomware. Entonces, esto no es tecnología sobre tecnología, sino acá estamos hablando de bandas criminales internacionales que se interesan en una organización, la atacan, le cifran los datos y le cobran una extorsión. Tampoco hoy en día hablamos que las empresas tienen una estrategia y que muchas veces han pensado qué van a hacer cuando tengamos el ransomware. Eso debiese ser parte del plan director, el previo, el durante y el post, porque tenemos una certeza, en algún momento nos van a atacar. Prepárate para defenderte porque eso va a suceder. Entonces, considerando esa situación y que en el mismo mundo están atacando a todos los países. Si vemos acá los grupos a nivel de prensa, todos los países son atacados. No, muchas veces pensamos, no, mi pequeña empresa, nadie la va a querer atacar. Grave error. Los atacantes empiezan a escanear segmentos completos y van a llegar a tu pequeña empresa que tenía múltiples vulnerabilidades puestas a internet y nunca las revisaste. Entonces, un error es muchas veces solo esperar que la ley nos obligue para tomar las medidas que nos pueden ayudar a evitar que esto no suceda. Incluso teniendo la ley, sabemos que existen grupos criminales y sabemos que los grupos criminales están fuera de la ley. O sea, la ley sirve para regular y para que se tenga el piso mínimo y un ambiente democrático en el cual se tiene que vivir en un estado de derecho. Pero los bandas criminales van a seguir existiendo igual. Entonces, no puede ser el piso mínimo lo que la organización esté siempre buscando como al borde de cumplir lo mínimo legal establecido, sino el riesgo está ahí. De hecho, como profesionales de seguridad, es difícil trabajar en una empresa que no se toma este tema en serio. Porque si se fijan acá, empresas grandes, que son corporaciones internacionales, son víctimas de ransomware. Entonces, la empresa que ni siquiera quiere comprar un anti-malware, es mejor cambiarnos de empresa que hacer entender a las personas muchas veces que están frente a un riesgo serio. Porque hay más posibilidades de que nos valoren en otro lugar a que estar intentando hacer cambiar a un jefe de servicio que no entiende la complejidad. Acá en Chile también pasa, y pasa bastante. Y va pasando en distintas organizaciones y los grupos criminales como están activos, van atacando a distintos sitios. Acá no vamos a hablar de ninguno en particular porque este no es una auditoría de un sitio ni nada de eso.
pero solo estamos reflejando el fenómeno y el contexto que nos da la necesidad de establecer un plan director ordenado y realista a los riesgos que se tienen. Acá no se trata solo de awareness, y acá muchas veces las personas tratan de darse vuelta con lo que saben, pero hay que mirar la película completa. Diciéndole al usuario que no hagas clic, vas a solucionar una parte pequeña del problema. Acá la gran parte del problema es que no se parcha la infraestructura, no se ejecuta buenas prácticas a nivel de hardening, y ahí es donde está la ciberseguridad. La ciberseguridad no es únicamente hablar de ello, sino es hacer ello. No es solamente decir no hagas clic, sino es poner barreras para que el usuario, que siempre va a hacer clic independiente de que se eduque, tenga menos posibilidades de ser infectado con un ransomware. Y hay lados donde el usuario no tiene nada que ver. Por ejemplo, en los servidores. En los servidores, el usuario básico que le está enseñando a no caer en el phishing no va a tener nada que hacer ahí. Eso es exclusiva responsabilidad de infraestructura. Infraestructura tiene que parchar, infraestructura tiene que aplicar el hardening y ciberseguridad tiene que revisar que eso se esté haciendo, ¿cierto? Entonces, entendiendo esta complejidad y que muchas veces el área de TI no quiere tampoco colaborar, es que los planes directores tienen que ser apoyados en un enfoque top-down, desde la alta gerencia hacia abajo, porque este tema es más trabajo para las áreas que ya están sobrecargadas de temas. Entonces también hay que pensar en servicios profesionales que nos ayuden. Algo súper importante y que no siempre les comentan es entender cómo hoy día están atacando los grupos. Por ejemplo, cuando nos vamos a los grupos de ransomware, vamos a buscar alguno que tenga harta historia. Este tiene harta historia, 455 víctimas. Cuando hablamos de la estrategia o cómo mi plan director va a ser eficiente para la empresa, tenemos que pensar primero qué activos críticos tengo yo expuesto a Internet. Si no tengo ningún activo crítico, podría ir más tranquilo, pero si tengo 100 activos expuestos a Internet, por supuesto que va a ser difícil. ¿Y cómo hoy en día están atacando estos grupos? Acá lo podríamos revisar en los TTP. Las tácticas tienen procedimientos. Estos grupos acá no están atacando con phishing, están aprovechándose de vulnerabilidades que existen en las plataformas, los conocidos como CVE, que van saliendo todo el tiempo en las organizaciones. Entonces, cuando explotan un CVE y tienen el primer punto de apoyo para entrar a una organización, es que ellos empiezan a generar sus ataques. Y algo que también es interesante de ver grupos reales, no grupos simulados, sino grupos reales de ransomware, es ver qué herramientas utilizan estos grupos para atacar, porque eso también es parte del plan directorio de la estrategia. Si se fijan, acá los grupos principalmente ocupan herramientas de discovery, que va a ser para encontrar los activos, y herramientas de remoto access tool, o sea, básicamente herramientas remotas para acceder. Y acá hay una cosa súper importante. ¿Cuántas de estas herramientas que están viendo en pantalla son las mismas que en su organización ocupa TI para hacer soporte? O sea, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que los atacantes no se van a dar una vuelta gigantesca con este tema, van a vivir de la tierra. Entonces, van a utilizar lo que ustedes ya tienen en la organización, porque eso va a tener menos posibilidades de generar un log. Diferencia si se conecta un command and control hecho por Metasploit, a diferencia si se ocupa un TeamViewer. El TeamViewer generalmente no va a generar sospecha, porque ya es un software que probablemente en el SOC va a estar en lista blanca, porque es un software de soporte que ocupa la misma organización. El mismo caso con Anidex o con otros, que son software que se ocupan para la operación del día a día. Sobre todo considerando que las organizaciones hoy día están en trabajo remoto. Entonces, esto es parte de la complejidad. Las mismas herramientas que tenemos que ayudan a trabajar nos van a posibilitar que un criminal las utilice. Entonces, acá el hardening, las buenas prácticas, los procesos, son temas que se tienen que ir utilizando. Y acá cuando hablamos de muchas veces de justamente de este tema, también tenemos las vulnerabilidades. Por ejemplo, el grupo Kira. El grupo Kira
acá no está explotando el usuario, está explotando vulnerabilidades de CVE, que es que no se parchó un firewall, que no se segmentó correctamente un acceso al panel de un servidor de virtualización. Esto no lo hace un usuario. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando todo este tiempo? La estrategia tiene que ser 80% hacia adentro y el 20% hacia la cultura. Porque teniendo eso resuelto y ya habiendo generado un ecosistema de parches, un ecosistema donde esto se va haciendo, de ahí nos podemos enfocar 100% en lo demás. Pero si esto no existe, y no, las cosas sabemos que tenemos 20.000 vulnerabilidades donde hay el 10% pueden ser críticas. ¿Todavía servirá la estrategia de solo decirle al usuario final que lo único que pudiese ser riesgoso es que caer en una campaña de phishing con un computador con privilegios de usuario? ¿O debiésemos realmente empezar a pensar en la estrategia de cómo volvemos a la seguridad informática, que fue lo que todo este tiempo hemos estado en una nebulosa, en una neblina, y no estamos viendo? A las organizaciones las están hackeando por los CVE, por la ausencia de parches, por la ausencia de hardening. Es cosa que miren un poco Mitre y el mapa de Mitre, que generalmente cuando hablamos de seguridad de la información, lo vemos de una forma con matrices abstractas, matrices de riesgo, que hablan de riesgo de hackeo, pero eso no dice nada. También es el momento de empezar a meternos en el tema. Y cuando nos metemos en el tema nos damos cuenta cuántas de estas técnicas tenemos posibilidad de que el usuario final sea el culpable. Y ahí nos empieza a dar el clic. Bueno, realmente quizá de todas estas técnicas el usuario final puede ser culpable del phishing, de que hacer clic o de pasar sus credenciales. Pero si, por ejemplo, tenemos una estrategia de MFA, de multifactor de autentificación, y el usuario le llegan ataques sobre el MFA porque está mal seteado, no va a ser culpa 100% del usuario, sino de quien configuró la herramienta. Entonces, antes de pensar solo y seguir reenfocando la estrategia y cargando la estrategia a un cuadrado de todo este mapa, tenemos que pensar qué hemos estado haciendo mal todo este tiempo. Porque también hay que hacer una mea culpa de las cosas que no hemos estado haciendo bien. Y, es- y ese es el primer momento de poner la pelota en el suelo. Quizás la estrategia estaba mala y no hay ningún problema con eso. Lo importante es que nos demos cuenta. Y lo importante es que reenfoquemos también los esfuerzos a exigir en los lugares correctos. Al usuario lo podemos concientizar, le podemos mandar pruebas de phishing, le podemos hacer ingeniería social, etcétera. Perfecto, pero va a seguir siendo una caja de una técnica sobre una columna. Y todas las demás van a ser preferentemente de TI. Entonces, ¿dónde está realmente el corazón de la seguridad informática? ¿En el usuario final o en la tecnología y los procesos que la soportan? Esa es parte de la reflexión cuando empezamos a hacer nuestro plan director. Y esto se lo doy como una introducción al tema, porque es una dosis de realidad que no siempre se la comentan de esta manera. Grupos reales de ransomware, matrices basadas en ataques reales que han pasado a la industria. Esto no solo es teoría, sino es lo que hoy día pasa, es lo cotidiano. Si ya sabes cómo están atacando a las organizaciones y ya saben cómo le están pegando, también te da la oportunidad de mirar el entorno y pensar, quizá mi estrategia de plan director tiene que tener un enfoque un poco más moderno, ¿cierto? Y acá vamos a tener distintas situaciones de riesgo, la que hablábamos recién, que son escenarios reales que hoy día están pasando, y también vamos a tener escenarios donde la misma operación va a sufrir pérdida de disponibilidad. Y la pérdida de disponibilidad no es exclusivamente un ataque. Se puede perder disponibilidad por cientos de razones, inclusive porque un ingeniero se le ocurrió pasar una API bancaria un día viernes a producción sin preguntarle a nadie. Cosas que no pasan en el mundo real. Y después, ¿qué pasa con eso? Se cae el sistema completo. Pero son cosas que no pasan. Entonces, para evitar cosas que no pasen, en nuestro plan director, por ejemplo,
podría estar un capítulo donde implementamos un comité de cambio y implementamos sanciones para quien no siga el comité de cambio frente a todo cambio crítico de la tecnología. Entonces, pensar en situaciones de borde nos va a ayudar a buscar soluciones que va a evitar problemáticas mayores. Acá también hay preguntas claves. La externalización, ¿debiese externalizar el soporte de mi empresa? ¿Debiese externalizar el soporte de mi ciberseguridad? Eso ciertamente depende de la estrategia de la organización. Yo he conocido muchas empresas que no tienen equipo interno y muchas empresas que solo tienen al oficial de seguridad. Y ciertamente se le hace sumamente difícil, porque una persona no va a poder resolver los temas que tiene que hacer un equipo. Acá hay muchísimo trabajo. Y no todos los directores de servicio y los gerentes lo están viendo así. Desde el tema de estar haciendo las revisiones, estar haciendo los controles, estar aplicando controles, estar monitoreando la red 24/7, estar haciendo los ethical hacking, estar haciendo las inspecciones de desarrollo seguro, entre otras, ya tenemos copado todo el tiempo. Imagínense si a eso le sumamos estar revisando matrices de riesgo o incluso un rol que también se le da al oficial de seguridad es que esté comprando. ¿Cuántos de ustedes mismos se gastan el 80% de su tiempo en bases de licitación? En estar haciendo bases, en estar escribiendo y participando en procesos. ¿Ese era el rol del oficial de seguridad? ¿O ese es un rol que se le ha dado además al trabajo que tenía que estar vigilando la seguridad, estar haciendo que las cosas pasen, pero no controlando un equipo, sino haciéndola él mismo? Entonces, se está dando una situación de que los equipos de seguridad están demasiados all-in-one. Yo estuve como all-in-one y es sumamente difícil. Si en un equipo se nos hace muy difícil este trabajo y es importante, por lo menos en estas instancias profesionales, compartir la experiencia porque se hace difícil siendo una sola persona tratar de hacer todos estos temas. Se necesitan equipos y en la medida que se pueda, se pueden externalizar los servicios poniendo los límites claros. Un servicio externo no controlado es mejor no tener, porque al final tenemos que estar sobre los servicios externos también y preocuparnos de que las cosas se hagan. Entonces, ¿qué es un plan director de seguridad? El plan director de seguridad establece una priorización, un conjunto de proyectos en materia de seguridad de la información. Su objetivo es reducir los riesgos de seguridad en la organización. Acá el plan de seguridad es amplio, incluye seguridad física, seguridad digital y seguridad de la información. Hacer un plan de ciberseguridad únicamente es un error. La seguridad tiene que ser 360. ¿De qué sirve tener el mejor firewall si la municipalidad o el servicio público o la minera no tiene un guardia? Y viene cualquier cristiano, entra y se roba los computadores. ¿Sirvió algo el XDR? O caso contrario, tenemos el mejor sistema de seguridad física con perros, con guardias, con perros que tiran abejas, como decían los Simpsons, con sistemas de biometría, etcétera, pero tenemos mal configurado el WAF y nos están atacando por internet. Entonces tiene que ser una estrategia 360. Es un plan de seguridad amplio, donde está un capítulo de seguridad física, un capítulo de ciberseguridad y un capítulo de seguridad de la información. Algo que también ha pasado en el tiempo y lo hemos observado es que en algún momento la seguridad de la información, que era súper importante, ya nadie más la quiso hacer porque ciberseguridad suena más bonito. Pero ¿y qué pasa con seguridad de la información, con los comités, con las políticas, con los procesos, con la gestión de riesgo, con la gestión de cultura? Todo eso se hacía en seguridad de la información. Pero misteriosamente ahora todos quieren hacer ciberseguridad. Pero también es importante decir que la ciberseguridad es la seguridad informática. O sea, tienen que tomar equipos computacionales. No es abstracto. Hay que hacer hardening, hay que hacer ethical hacking, hay que hacer escaneos de código. Esa es la ciberseguridad. No sé en qué momento esto se distorsionó y como que la ciberseguridad es hablar de seguridad.
No, señores y señoras, la ciberseguridad es la seguridad informática que antes decíamos. Y eso es lo que hay que hacer. Y los planes de seguridad tienen que ser amplios. Seguridad digital, seguridad de la información y seguridad física. Acá, ¿qué enfoque es el mejor? El que te exige la ley y el que la organización puede permitirse. Tampoco podemos tratar de abarcar más de lo que la organización está dispuesta a invertir. Tenemos que hacerlo acorde a los riesgos que tiene la organización, que son varios. ¿Qué factores influyen en el plan de seguridad? El tamaño de la organización, sobre todo la complejidad que tenga la organización y un plan. Por ejemplo, si una organización tiene una distribución en todas las regiones o si una organización es multinacional, donde tiene presencia en distintas sucursales, o si una organización tiene un marco legal que es rígido, como el RGDP de España, o Europa, mejor dicho, o si tiene una madurez tecnológica donde están implementando tecnología nube primero, o Zero Trust, o el sector empresarial, porque por ejemplo, si están en el sector eléctrico, hay una norma específica para el sector eléctrico, que es la NERSIP. Entonces, cada sector va a tener sus requisitos específicos y eso va a influir en un plan director. ¿Podemos bajar un plan director de Internet? Por supuesto que no, porque el plan director se tiene que adaptar para tu organización y tiene que ser acorde a tus activos, acorde a tu gente, acorde a tu presupuesto. Acá no hay un plan director que les sirva a todos. Por eso muchas veces es difícil cuando piden, nos manda un plan director de ejemplo, es que el ejemplo no te va a servir porque tiene que ser para tu organización. Tú tienes que hacerlo en base a tus problemas y a tus soluciones. Soluciones tecnológicas puedes encontrar en un montón de lugares, pero no necesariamente todas te van a servir. Entonces, tienes que hacerlo en base a tus problemas que tienen actualmente. Fase súper importante del plan director. Acá no importa que estemos en el suelo. Yo siempre se lo he dicho cuando he hablado con directores de servicio, con clientes, con alumnos. No importa el estado que te encuentres hoy. Lo importante es hacer un análisis exhaustivo con la verdad. Acá no es un análisis de situación actual, no es para caerle bien a nadie ni para decir no si estamos más o menos. No. Si estamos pésimos, estamos pésimos. Pero construyamos desde ahí, desde el lugar malo en el que estamos hoy. ¿Para qué vamos a mentirnos simulando de que tenemos una situación actual que es más o menos, no más o menos, no, sí, hay un par de cosas, no, si es mala, es mala. ¿Para qué? Para que desde ahí construyamos, desde esas bases. Si tienes un cimiento malo en el plan director, tu plan estratégico va a fracasar, porque partió estimando mal los recursos, partió estimando mal la problemática. Después conocer la estrategia. Es súper importante que esto no sea solo pensando en informática. Hay que conversar con los directivos de la organización y ver qué quieren ellos. Ustedes como asesores de ciberseguridad, asesores legales en este tema, en otros ámbitos, tienen que ver qué quiere la organización lograr con esto. No puede ser únicamente orientado a las TI. Tiene que ser un plan director amplio y enfocado en la seguridad de la organización. Definir proyectos. Acá se deben identificar iniciativas para mejorar la seguridad. ¿Cuáles van a ser tus planes estratégicos? A 3 años, a 5 años, como decía el profesor Briones, que en paz descanse, no, no se ha muerto, no se ha muerto. Como decía el profesor Briones, de 3 a 5 años, tenemos que tener nuestros planes. ¿Por qué? Porque los presupuestos son de 3 a 5 años. Acá cuando vas a negociar dinero con la organización, no sirve de nada pedirle presupuesto para 12 meses. Incluso cuando vas a negociar con un proveedor y compra una solución tecnológica, cuando le pide una cotización a 12 meses va a ser más caro que si se lo pide a 36 meses porque hay un prorrateo, hay una oferta y va a ser más barato en el largo plazo. Y también no hay ninguna solución tecnológica que solo la vayas a ocupar 12 meses. Cuando te traes un EDR, cuando te traes un firewall, te estás trayendo una estrategia completa a la organización. Y esa estrategia completa te va a ayudar a tener tu tema relativamente ordenado. También tenemos que priorizar los proyectos. No nos van a dejar comprar todo. Y eso es súper importante tenerlo claro. Nosotros podemos presentar un Ferrari y después nos llega un M5, un MG, disculpa. Y no hay problema. Manejamos el MG.
ningún drama. Pero nosotros pedimos el Ferrari. Y dentro de esa priorización también tenemos que decir cuáles son los aspectos que no podemos dejar fuera de esta priorización. ¿Cuáles son los proyectos críticos? Entonces tú tienes que tallar cuáles son los proyectos que no te van a ayudar o te pueden generar una catástrofe si no se hacen. Y eso se tiene que decir claro, no simularlo, no, no importa, no. Si no me compras esto, yo no puedo hacer ABC y por ende la organización no va a saber si la están atacando en un 24/7. Después de aprobar el plan. El plan no se lo pueden aprobar ustedes mismos. Este plan lo tiene que aprobar el director del servicio, porque este plan involucra responsabilidad administrativa, implica prioridades, involucra trabajo conjunto. Acá un gran error es olvidarse que todo lo que nosotros queramos comprar van a tener que también contar con manos internas que lo hagan. Y a veces se nos olvida ese tema, pa. Si compramos un firewall, va a ser el de seguridad que va a estar haciendo la arquitectura de red. Probablemente no. Vamos a necesitar el apoyo de redes. Si vamos a instalar un WAF, va a poder ser el de seguridad solamente, el que va a establecer las reglas, o va a necesitar el apoyo del equipo de informática para poder trabajar con esas reglas. Porque muchas veces no vamos a ver la lógica del negocio del aplicativo. Y lo que para nosotros puede ser un ataque, puede ser un falso positivo y puede ser un log o puede ser un proceso que el mismo equipo de desarrollo dejó. Entonces, no tenemos que descartar la necesidad de recursos internos cuando hacemos nuestros planes, porque eso es como la lección aprendida de por qué a veces los planes van fallando, porque no consideramos el recurso interno y solo consideramos los proveedores externos que claramente van a estar disponibles todo el tiempo que tienen vendido para ello. Pero si la gente interna no quiere cooperar, o la gente interna cuando le vas a pedir algo te dice, no, es que no tengo tiempo o no tengo mano. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo abordamos ese tipo de causas? Eso se tiene que abordar y esos escenarios se tienen que pensar antes. Por eso es súper importante que el director del servicio o el gerente general sea quien vise este plan, para que la jineta venga desde arriba y no empecemos a pedir por favor cuando ya estemos abajo y con los proyectos quemados. Cuando esto sea una estrategia de la organización y no solo sea una idea de la persona de seguridad, sino sea una estrategia de la organización. Por eso los comités de seguridad que antes eran súper importantes y con el tiempo se han ido diluyendo, eran importantes porque en esos comités se hablaba de estos temas, no era para juntarse a tomar café, era, oh, igual puede haber un café y un par de galletas, siempre son bienvenidas, pero eso, la gracia de eso es que tenía sentadas las cabezas de la organización. Y no era solo para mostrarle un dashboard y que estamos excelentes, sino era también para comentar los problemas y las soluciones que estamos planteando. No siempre vamos a ganar en seguridad. Seguridad no es un rol de ganancias, es un rol de estrés y es un rol que tenemos más probabilidad de perder que ganar, porque estamos jugando contra la probabilidad que nos ataquen. Y nosotros somos solo unos seres humanos que después de las 6 7 ya empezamos a hacer otras actividades y el riesgo sigue vivo. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de perder. Por eso yo siempre comento y le enseño a mi alumno a prepárate para perder, porque eso va a pasar. ¿Y qué va a pasar cuando perdamos? ¿Qué va a pasar cuando nos hackearon? No nos podemos quedar llorando a que nos hackearon la empresa, sino tenemos que activar todo lo que practicamos en el plan director, todo lo que creamos en el plan director cuando eso suceda. Acá recordemos Rocky, cuando el entrenador lo levanta, cuando está en el suelo. Tenemos que acordarnos de que estas situaciones se prevén con tiempo. Fase uno, conocer la situación actual. Acá se tienen que hacer las entrevistas correctas. Si es tu primer trabajo de CISO, estudia esta temática. ¿Cómo yo puedo hacer un gap análisis? Si ya tienes mucha experiencia como CISO y en la organización donde estás ahora, estás teniendo problemas, ve con quién puedes buscar apoyo. El apoyo no tiene que ser con la gente que está más abajo tuyo, sino tiene que ser con gente que pueda tomar decisiones.
El apoyo tiene que ser de la dirección, de las jefaturas, de la subgerencia. Acá se necesita jineta para que estos temas pasen. Todos te pueden dar una palmada en la espalda, te pueden sonreír, pero el momento de las decisiones complejas necesitas que esas decisiones se tomen. Y eso lo van a hacer los ejecutivos. Un análisis exhaustivo donde se evalúan los aspectos de seguridad de la empresa. Partamos por un análisis externo, desde afuera hacia adentro. Si nos van a atacar desde afuera, veamos todo lo que tenemos expuesto a Internet y también veamos los que tenemos por dentro, porque los ataques de insider hoy en día son los ataques más dolorosos y que las organizaciones no se preparan muchas veces para eso. Recordemos lo que lamentablemente le pasó al Banco de todo, al Banco Estado hace poco, donde se robaron más de 6.000 millones por un fraude interno. Y eso no fue un hackeo per se, fue un fraude interno. Pero tú nunca estás pensando de que internamente te pueden estar haciendo esos fraudes. Pero, por ejemplo, si nos pasara un caso similar en donde trabajamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le aislamos el computador? ¿Cómo resguardamos la evidencia? ¿Cómo hacemos que la persona no borre todo? ¿Cómo respaldamos esos logs del equipo si está sucediendo en vivo? Todo eso no se puede ensayar cuando esté pasando. Esas situaciones de borde que ya han pasado en la industria, tenemos que tomarlas como aprendizaje colectivo y también pensar qué vamos a hacer nosotros si tenemos un insider en la organización. A veces uno no sabe con quién trabaja y se puede dar esa situación donde exista un delincuente que esté dentro de la organización solo para hacer daño. Eso podría pasar. Por eso tienen que existir playbook, tienen que existir protocolos. Y parte del análisis de situación es justamente revisar eso. Si existen protocolos escritos. Algo que también he observado muchísimo en la industria es que, no sé si solo en Chile, yo creo que quizás se extiende a Latinoamérica, es que acá las personas se aprenden las cosas de memoria. Cuando les preguntas cómo hace esto, te recitan el cómo hace, pero no está escrito en ninguna parte. Entonces, y cuando se piden los diagramas de proceso, tampoco están escritos. Porque las personas, en un afán de mantenerse vigente, no transfieren la información por distintas razones. No voy a juzgar eso. Entonces, no transfieren la información. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se enferma? Es una locura, porque si esa persona se enferma y ya no está, ¿cómo se sigue operando la organización? Acá el rol de seguridad es de parte de la organización y nosotros estamos cuidando que la continuidad operativa siga. Entonces, como bien dice Juan, cuando se pierde esa continuidad es súper complejo. Por eso es altamente necesario en este análisis de situación verificar si las cosas están escritas. Si no están escritas, independiente de la historia que nos cuenten, la organización está en nivel cero en seguridad. Porque a nivel de medición de CMMI, madurez de proceso, a nivel de MMCC, a nivel de ciberseguridad, lo primero que se tiene que hacer es documentar los procesos. Y si un proceso no está documentado, no tiene ninguna forma de garantizar la calidad. Y acá puede salir cualquier opinión distinta, no hay ningún problema con eso. Pero esa es la base, documentar los procesos para poder ir haciendo mejoras en el tiempo. Si no tenemos, por ejemplo, nuestro proceso de... Una de las cosas que le doy como consejo, cuando lleguen a una organización, lo primero que pregunten sea si tienen el proceso de respuesta incidente escrito. Y si le dicen que sí, perfecto, léanlo y vea si tienen una tabla de matriz RACI, si tiene un flujo de proceso, si tiene playbook asociado. Y con eso, si tienen eso ya, la organización ya entendió el tema. Caso contrario, si piden el proceso de respuesta a incidente y no hay nada, ahí con esa sola pregunta se van a dar cuenta que la organización hoy en día su estrategia de seguridad no va por el sentido correcto, porque no están haciendo seguridad, no están preparados para responder cuando los hackeen. Y se van a encontrar con situaciones como, ¿qué le digo a la prensa? ¿Cómo reporto a la autoridad? ¿Cómo resguardo la evidencia? Y un sinfín de situaciones más que no son meramente y únicamente de tecnología. Son situaciones que la misma empresa
se tiene que ir haciendo cargo a medida que se da cuenta que fue hackeada. Entonces, en la fase uno tienen harta oportunidad de levantar muchas informaciones. Acá definir claramente el ámbito del plan director, identificar los responsables de los activos. Si una de las preguntas cero que se hace en este tema es si tienen la matriz de activos de la organización escrita. Y acá es cuando las organizaciones empiezan a decir, no, si lo tenemos resuelto, ok. Y le hace un escaneo en la red y aparece un montón de chavo IT. Y estos segmentos, no, es que ese segmento lo usaban antes y nadie lo apagó. Ah, pero entonces no está todo. Entonces, este tipo de proceso, por ejemplo, el de la gestión de activos, el que todo el mundo lo mira por encima y el número uno en todos los modelos de seguridad, en el syscontrol, en el ISO 27001, en el CIPER Control 3. Entonces, es algo como básico, po. Si no sabemos qué tenemos, ¿cómo vamos a proteger las joyas? Acá se habla de las joyas de la corona para hacer un análisis previo de valorización justamente de esto y establecer los activos que tenemos en esta temática. Dentro de esto también es clave definir cuáles son los activos críticos que tenemos en este activo, porque no vamos a tener el dinero, el tiempo y ganas de proteger todo, pero sí tenemos que proteger lo crítico. Y ese proceso no es únicamente de seguridad, tiene también que estar acompañado por la continuidad del negocio, que no es meramente el DRP, el Disaster Recovery Plan, sino es cómo la organización sigue operando si no tenemos la tecnología. Y si tenemos la tecnología, ¿cómo se recupera esa tecnología después de un ransomware, por ejemplo? He escuchado cosas que acá no juzgamos, esa frase es muy buena, pero he escuchado como tenemos redundancia y si hackean el activo A, levantamos el activo B y se levanta automáticamente. Perfecto, pero ese punto de vista es netamente ITIL TI. Nadie le ha dicho muchas veces a las personas que están en esa área que cuando un activo ya es hackeado y levantas el mismo activo clonado en otra instancia o está levantado en réplica, el otro activo va a tener la misma vulnerabilidad. Entonces vas a tener un activo hackeado y un activo vulnerable. Entonces, eso no sirve. Sirve para la disponibilidad. Pero se han dado casos que la organización levanta el activo o se hace la redundancia y el activo ve hackeado de nuevo. Pero ¿cómo? Si levantamos el activo, ¿pero parchaste? Y ahí viene la pregunta. ¿Estamos entendiendo correctamente los procesos de recovery? Probablemente, parcialmente sí. Pero no estamos incorporando la capa de seguridad porque eso le agrega una complejidad en lo desconocido que es difícil de abordar. Tampoco vamos a decir que es lo más sencillo del mundo estar preparado para parchar ambiente en caliente. Es un proceso complejo, porque cuando se hace un parche de una tecnología, no necesariamente va a funcionar bien lo que esté por dentro a nivel de servicio. Entonces, hay un proceso de QA, hay un proceso de testing, hay un proceso que la aplicación va a estar abajo por el aislamiento. Entonces, vamos a tener que colocar un sorry server, entre otras cosas. Los procesos clave. También es importante. Activos críticos de procesos clave. Con eso le están pegando al corazón del problema. Entonces, si tenemos eso identificado, vamos a poder tomar las decisiones incluso financieras correctas. Muchas veces se da el caso de que estamos invirtiendo millones de dólares, pero no estamos protegiendo lo importante. Entonces, en ese punto también tenemos que repensar nuestro plan, reorientarlo para ir protegiendo lo que importa. La responsabilidad de los activos es súper clave, tener presente quién es el responsable en cada ámbito de acción, con quién hablar. Tampoco se trata de ponerle controles a todo. Si le ponemos un XDR a un activo crítico y ese activo crítico tiene procesos batch, es probable que el proceso batch se tome como un evento malicioso. Y si no conversamos, se puede generar bloqueo y se puede perder continuidad por la herramienta de seguridad. ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces, es súper importante identificar los dueños de los activos para justamente trabajar junto con ellos, no dejarlos fuera. La valorización inicial, donde tenemos una revisión de la situación, los controles aplicables identificados dentro de la organización
y la selección de los controles que vamos a trabajar. Esto es lo que yo les comentaba de CMMI. El CMMI establece de medidas repetibles, mejorables, definidas, administradas y optimizadas. Entonces, acá los números pueden estar al revés, quizás el 5, 4, 3, 2, 1. Finalmente el 5 lo ponemos como optimizado, pero esto por forma de representación gráfica. Pero un nivel inicial es claramente cuando algo no está escrito. Después tenemos análisis de cumplimiento. Acá también, antes de hacer el plan director, tenemos que saber qué debe cumplir la organización en seguridad física, en seguridad digital, en seguridad de la información, en aspectos legales. Reuniones con el personal, de realizar entrevistas con diferentes departamentos. Acá no basta con solo basarnos en nuestra experiencia, tenemos que conversar también con las personas internas, establecer cuáles van a ser los stakeholders internos en los cuales nos vamos a juntar y vamos a tomar una estrategia ordenada. Las inspecciones de las instalaciones. Si nos dicen que hay algo, tenemos que tomarnos el tiempo para ir a revisar que realmente exista ese algo. Porque hoy en día generar un correo y responder que sí existe es súper fácil. Pero muéstrame evidencia y te creo. Tenemos que hacer una suerte de auditoría liviana al momento de hacer este levantamiento. Y no para perseguir a nadie, sino para que nuestro plan no quede con gaps afuera. También establecer los objetivos. Es crucial establecer objetivos claros en materia de seguridad para que la empresa y estos objetivos se guíen en torno a las mejores áreas prioritarias, teniendo una alineación estratégica, también una mejora continua y objetivos medibles y alcanzables. Acá es súper importante y lo que todos los gerentes les van a pedir, establezcan KPI o KGI o KRI, dependiendo de lo que la organización utilice, pero establezcan una métrica. ¿Cómo miden que el plan fue exitoso? Eso es súper importante. Si te voy a pasar $2 millones, ¿cómo mido que tu plan fue exitoso? Y ahí es donde nos quedamos como, y no sabemos qué decir porque nunca lo pensamos. Solo queríamos comprar una caja más e implementarla y ya. Pero no, pues si nosotros pensamos desde antes cómo vamos a medir esto, va a ser óptimo también para presentar este plan. El plan la medición no se trata de implementación, no es un mero cumplimiento de hitos de implementación, sino se trata de demostrar a la organización que con los planes que estamos haciendo estamos mejorando estratégicamente la seguridad en el tiempo. Análisis técnico de seguridad. Esto es fundamental. Lo otro lo podemos hacer con el conocimiento que tenga el CISO o el oficial de seguridad. Pero acá, cuando hacemos análisis técnico de seguridad, de la eficacia real de los controles, yo les recomiendo, ¿saben qué? Antes de hacer un plan director, hagan un red team. Adicional a lo que ustedes ya saben de gestión, hagan un red team para que vean in situ cuáles son las vulnerabilidades críticas que tiene la organización y para que estén mapeadas dentro de ese plan. ¿Se imaginan que hacen un plan director y nunca supieron el real problema de la organización a nivel tecnológico? Sería súper difícil. Nunca escaneamos. No, que nos dijeron que no tenía, que parchaban todo. Hoy en día no podemos creer mucho en el me dijo si no viene con pruebas. Entonces, hagamos una auditoría técnica, evaluemos la efectividad de los controles, hagamos ethical hacking, hagamos red team para poder analizar si realmente las medidas de seguridad que hoy día existen son eficientes. Acá no lo vamos a evaluar como hoy día se evalúa desde el punto de auditoría o cumplimiento, donde te mandan un papel. Por eso sabemos que funciona en el mundo de ese ecosistema. Pero acá nosotros tenemos que probar si realmente las barreras tienen vulnerabilidades conocidas y expuestas. Y eso se hace con técnicas de hacking. Análisis de riesgo. Análisis de riesgo es un componente crucial del plan director. O sea, también aparte del KPI, te van a pedir que este plan director esté sostenido por un análisis de riesgo que tenga una dosis de realidad. Una de las cosas más ridículas que vi en mi experiencia profesional fue una matriz de riesgo que tenía un riesgo, y el riesgo se llamaba riesgo de ciberseguridad y seguridad física.
Es de las cosas más absurdas que he visto en mi vida, pero lo vi. Esto tiene que a lo menos obedecer a un análisis profundo de los activos críticos. No sacamos nada con poner una generalidad que no es nada, que es tan etéreo que no te permite modificar, trabajar nada. Entonces acá nosotros debiésemos buscar un equilibrio. También he visto cosas dantescas como una matriz de riesgo que tenía 10.000 riesgos, que era básicamente los 5 riesgos repetidos por todos los activos. Eso tampoco sirve. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. Nadie va a leer 10.000 riesgos, nadie va a tomar en serio una matriz con un riesgo. Tenemos que buscar un equilibrio que muestre los riesgos reales de la organización, basada en las amenazas reales que tiene la organización, para poder tomar una estrategia sensata. Con los 20 riesgos críticos que tenga la organización, ya tienes un avance gigante. No más que eso, 20. Y eso incluido lo de seguridad física, seguridad de la información y ciberseguridad. Y ahí tienes tus 20 riesgos críticos y con eso es algo abordable y trabajable. En el camino van a salir más riesgos. En el camino van a salir nuevas amenazas, pero es parte del ejercicio de estar reactualizando esta matriz. Y la matriz no podría ser lo mismo todos los años. Esta matriz tiene que ir actualizándose y estar viva, ser un instrumento vivo, si no, no tiene ningún valor. Dentro de los elementos, si no tienes los activos, no vas a poder saber qué vulnerabilidades tiene. O sea, tener la matriz de activos es vital para saber tus vulnerabilidades y también saber de amenazas que sean más allá del phishing del usuario, como les comenté al inicio, que es una gran problemática que hoy día se tiene. ¿Qué amenazas te podrían atacar dentro de tu organización? Y no solo pensar en los hackers, no, mejor dicho, este es un tema de largo aliento, de los cibercriminales, porque los hackers no son malos. Ya. Sacando esa variable, las amenazas que tiene la organización, que pueden ser digitales, y las amenazas que pueden ser físicas. Porque también está los sobrinos del ministro que te puedan llamar y te roban los computadores. Eso también puede pasar y pasa. Incluso hace poco se robaron los computadores. Esto no es una conversación política, es una conversación de causa raíz. Se robaron los computadores en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros pensamos, pero ¿cómo? ¿No es justamente la entidad que tiene que evitar que pasen delitos de alguna forma? ¿Y se los roban? Claro, pues. Entonces, lo que va sucediendo, al tiro le damos palabra a don Marco, es que como esta no es una conversación política, tenemos que buscar la causa y efecto. Dentro de esta causa se externalizan las instalaciones y al externalizar las instalaciones tenemos que implementar los mismos controles que tenemos en las casas centrales en las otras instalaciones, porque el riesgo no es del proveedor, el riesgo es mío, es mi instalación y es mi responsabilidad. Yo tengo que cuidarla. Entonces, si voy habilitando nuevas sucursales, tengo que pasar los mismos controles a la sucursal y ahí pasan los problemas. Adelante, don Marco Acevedo. Don Marco va a comentar. Está en silencio, Marco. Sí, sí, sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí, Ya. don Marco, adelante. Sí. Con respecto al análisis de riesgo, porque una cosa es el levantamiento de los activos, el inventario de los activos de información y activos físicos y lógicos, y otra cosa es el análisis de riesgo, transferir, porque en algún momento traté de hacerlo, lo estoy tratando de hacer, transferir los activos, el inventario, transferir y hacer el análisis de riesgo por cada uno de los activos es una locura. Una locura. Es válido agruparlos por, ponte tú, no sé, servidores o servidores de producción, servidores de datos, equipos de ventas, equipos de, ¿cachai? Para hacer el análisis de riesgo, bueno, equipos de gerencia. Mira, esa estrategia la he visto y sería válido, y más que válido o inválido, no es como una clasificación que te puede decir válido o inválido, pero yo te diría como consejo que si vas a hacer esa diferencia, divide los servidores que son Windows y Linux, porque probablemente las medidas de seguridad para ambos sean diferentes. Sí, sí, Entonces, básicamente es hacer la agrupación. agrupación, sí, si son activos que son muy similares, la agrupación sirve. Claro, porque si no tienes 300.
300 activos y más, si juntáis los lógicos con los físicos, no sé, juntáis mil cosas distintas. Ese era justamente el ejemplo que le daba, po. Eran tres riesgos multiplicados por 10.000 activos. Es una locura. Mejor agrupa. Acá también Rayman Tapia dice, por criticidad del activo también los podría agrupar. Claro, por la valorización de la criticidad. Claro. Solo Mm. si obedecen a la misma familia del riesgo. Claro, sí, porque no podemos juntar la criticidad de servidores con la criticidad de equipos o la criticidad de datos, de bases de datos que son lógicas. O la puerta de acceso No, del claro. patio. Sí, exacto. Algo súper importante, muchachos, que Gracias. los temas de seguridad física se olvidan. Y a mí me gusta traerlo a la vista porque nos olvidamos de la seguridad física. ¿Qué pasa cuando las instalaciones principales quedan en trabajo remoto y hay solo el rondín? También tenemos que considerar esos escenarios. A veces nos olvidamos de que las cosas se las pueden robar en mano. Entonces, dentro de los riesgos, también es súper importante, como riesgos de seguridad de la información mezclado con físico, tomar estos riesgos de pérdida de activo por robo. ¿Cuántos computadores se habrán robado en instituciones públicas y privadas en los últimos años? Es complicado. También ir a visitar cuando algo lo tienes in-house o con outsourcing en un data center, ir a visitar también esos data centers para ver las medidas de seguridad que tienen. Cuando tus activos están compartiendo espacio con otros activos de otros clientes, porque por ahí también te podrían conectar algo. Te podrían hasta conectar un pendrive y no sé, si no están bien jardinizados, podrían pasar ataques físicos en capa uno sin que te des cuenta. Entonces, son cosas que no, muchas veces no visibilizamos esos riesgos. Vamos a continuar. Dentro de este proceso, como hablábamos, identificar, valorizar los activos, determinar las amenazas y las vulnerabilidades. Acá también no todas las organizaciones tienen metodología de riesgo. Existe ISO 31000, COVID para riesgo, COSO. Hay un montón, la ISO 2705. Hay un montón de estrategias de cómo hacerlo. Y acá hay dos formas grandes, cuando son riesgos y solo se mide su probabilidad inherente y se le aplica un control. Pero ¿qué pasa con la residual? Todo riesgo deja una probabilidad residual de que independiente del control que pusiste, igual te pueden atacar. Hay organizaciones que este tema se lo toman con la doble derivada y toman la probabilidad residual como también un análisis que se tiene que hacer. Ahí entran, por ejemplo, los seguros, los ciberseguros. Implementé todos los controles, probabilidad inherente, me quedó un 20% probabilidad residual, y eso lo medigo con un ciberseguro, porque hay también una posibilidad que, independiente que tenga todos los controles puestos, que me hackeen igual. Entonces tenemos que también, dentro de este análisis, ver la posibilidad de los ciberseguros o complementos, ¿cierto? La estrategia de tratamiento, estas son las principales. Transferir. eh, Se dice que los riesgos no se transfieren, pero dentro de la misma organización se podrían transferir entre áreas. También a veces se dice que el riesgo se transfiere mediante un seguro, pero la responsabilidad finalmente sigue siendo de la empresa. Pero tú puedes tener un seguro que te ayude en casos catastróficos. Eliminar. También se dice que los riesgos no se eliminan, pero también hay otros autores que dicen que el riesgo se puede eliminar si se cambia el proceso, porque cambia el riesgo. Entonces, tienes hartos métodos, hartas teorías y tienes que tomarla que la organización le haga sentido. Y si la organización tiene un área de riesgo, ellos tienen que poner, y tú tienes que acoplarte a la metodología de riesgo que tiene la organización. No venir a reinventar la rueda, no es necesario. Asumir, aceptar el riesgo de forma justificada. Esto también es importante, asumir el riesgo. Jamás lo asume el oficial de seguridad, porque el oficial de seguridad no es dueño de nada. El oficial de seguridad es el rondín digital. Ese es su rol.
cuidar, pero no es dueño. El que asume el riesgo es el dueño del activo. Y eso tenemos que tener harto ojo porque nos pudiesen incluso al oficial de seguridad, al CISO, hacer asumir los riesgos siendo que no corresponde. El dueño del activo es que asume. ¿Y qué significa esto en términos simples? Tenemos una aplicación crítica que es legacy, que no tiene parche, pero si la apagamos, los clientes se quedan sin servicio. ¿Qué hacemos? ¿Vivimos con el riesgo o lo mitigamos apagando la aplicación? Básicamente, asumimos riesgo. Perfecto. ¿Quién lo asume? El dueño de la aplicación. No lo asume el oficial de seguridad, porque no es su rol estar asumiendo esas cosas. No corresponde y no tiene ni siquiera sentido. Entonces, al asumir, tenemos que tener claro y que este tratamiento se asume cuando queda por escrito. Acá tampoco sirve que lo asumo de palabra, porque en los momentos de crisis nadie va a respetar su palabra que fue dada de vía verbal. Todo tiene que ser por escrito y acostúmbrese a esta burocracia buena, porque los va a salvar de situaciones complejas. Si no está escrito, no existe. No, es que me dijo, no, si no está escrito, no existe. Realmente no va a tener cómo probar que esa persona asumió el riesgo. Entonces, es súper importante tenerlo claro. Y más abajo sale controlar, básicamente poner una mitigación relacionada que sería un control, una política, una cláusula, un procedimiento, persona, etcétera. ¿Hasta el minuto tienen alguna consulta? ¿Todo bien, Sebastián? Ya, perfecto. Fase 2. Acá tenemos conocer la estrategia de la organización. Y acá es crucial alinear el plan director de seguridad con la estrategia corporativa. Entonces, proyectos en curso también son parte del plan director, ver lo que se tiene y lo que se está implementando en la organización hoy. No podríamos hacer borrón y cuenta nueva. No podríamos como tirar al tacho todo lo que ya se ha comprado. Tenemos que trabajar con lo que se tiene también. Y mejorar lo que se tiene y traer las cosas que faltan. Evaluar si se opta por centralización o externalización de servicios TI. También eso es súper importante. Si no tenemos las manos, traigamos las manos, pero no tengamos excusas. Trabajemos las excusas. Y previsiones de crecimiento, considerar las expectativas de expansión o cambio de la organización. También pasa que a veces se cambian los switches y los switches se considera solo la ubicación del tráfico actual de la red. Pero ¿qué pasa si a ese switch le carga 100 equipos más? Se va al consumo 100% de CPU. Entonces, cuando hacemos previsión de hardware, tenemos que considerar el crecimiento vegetativo que va teniendo la organización. No podría solo ser pensado en que las herramientas de seguridad la compramos para 500 hosts, pero ¿qué pasa si después se implementa un proyecto y vienen 100 hosts más? No, es que no tenemos licencia. Perfecto, dejemos ubicados, sentados y dejemos tarifado cuánto va a costar el crecimiento. Pero tengamos siempre la visión de que las herramientas de seguridad van a necesitar más demanda en el tiempo. Si no lo compramos, dejémoslos establecidos los valores para no vivir en esa incertidumbre del crecimiento. Acá la importancia de la alineación con la estrategia es tener una visión global. Como CISOs tienen que ver desde arriba hacia abajo. No se queden con las cosas chicas, de estar mirando como el entorno desde el rol de donde están, sino miren desde el gerente hacia abajo la organización completa, con una visión amplia. Y tienen que optimizar los recursos que les pasen. Tienen que seguir el ejemplo de DeepSeek de China. No sé cuánto porcentaje optimizó las tarjetas Nvidia sacándole el CUDA. Entonces, muchas veces tenemos CUDAs internos que nos evitan sacar el mayor provecho de los recursos que tenemos en la organización. Tenemos que buscar las estrategias para optimizar los recursos que tenemos. Y adaptabilidad.
adaptarnos a los cambios del negocio. Estos planes se hacen a 3 años, pero también puede pasar algo crítico que va a necesitar una actualización. Acá no significa cambiar todo, pero sí estar con esa visión de negocio y no solo la visión técnica de la ciberseguridad, no perdiendo de vista ese aspecto. Fase 3, definición de proyectos de iniciativa. En esta fase se definen las acciones, iniciativas y proyectos necesarios para alcanzar el nivel de seguridad requerido por la organización. Mejora de métodos actuales, nuevos proyectos, gestión de riesgo y también la estimación de los costos que van a existir. Ejemplos de proyectos de seguridad, políticas de seguridad, y acá no es solo la política general. También vi algunas organizaciones que solo tienen una política. Cada organización tiene su estrategia. A mí me parece que las políticas tienen que ser una amplia, termina siendo nada. ¿Ah? Personalmente, a mí me gusta tener grandes políticas, pero por ámbito. No solo una política general de todo. No creo que al final después se convierte en un mamotreto y que es mucho más difícil de actualizar. La conciencia, desplegar un plan de formación y conciencia para todos. Y cuando hablo de todos, incluido la gente de seguridad, porque también pasa, y yo le pregunto a veces a mis alumnos y clientes, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron educación de seguridad, pero a ustedes? ¿Cuándo fue el último curso de capacitación que le hicieron a las personas de seguridad? También a veces pregunto cuándo fue la última vez que capacitaron a la gente de TI, porque muchas veces nos damos cuenta que TI sigue comprando cosas, que se va a estrategia nube, que se va a estrategia Azure, que cambia en el firewall. Y cuando hacemos la consulta y alguien de acá se capacitó en eso, no capacitaron a nadie porque no fue parte del proyecto. Entonces, todo proyecto tiene que venir con una bolsa de horas de capacitación. ¿De qué sirve tener la mejor herramienta si no tenemos pilotos? Es súper importante. Alguien dentro tiene que saber cómo funcionan las herramientas, si no, no las compremos simplemente. A lo menos tiene que una persona saberlo. Gestión de incidentes. Mejorar los procesos de gestión de incidentes en torno a la atención del usuario. ¿Qué pasa cuando pasa un incidente en la organización? ¿Tenemos eso controlado? Si no, es un proyecto estratégico, tener una gestión de incidentes. Podría perfectamente ser una mesa ITIL que tenga bifurcación. Los procesos ITIL sirven para tener una mesa de servicio, pero no necesariamente para la resolución de los incidentes de ciberseguridad, porque ahí tienen que existir los canales correspondientes. Y cumplimiento normativo, si estamos en Europa, si estamos en Chile, si estamos en Perú, en Ecuador, en Bolivia, Argentina, dependiendo de lo que nos exijan. Proyectos de seguridad de la red. La red es un ambiente vivo, la red está en constante crecimiento, está pasando tráfico, está bajándose datos, se están recibiendo conexiones. Tenemos que mejorar la seguridad a nivel de las distintas capas del modelo OSI y estar tomando los resguardos en cada una de las capas. Y también estar midiendo la efectividad de las redes. Y sobre todo considerando que a nuestras redes se conectan proveedores, a nuestras redes hoy día se conecta también la gente en su casa remoto y tenemos que estar protegiéndonos de todos esos ecosistemas. Proyectos de copias de seguridad, proyectos de DRP, verificar que las copias de seguridad realmente se puedan recuperar frente a un desastre. Clasificación de la información. Tener un esquema de clasificación de información y hoy día es súper importante con los temas de privacidad. Las organizaciones todavía están como en una duda acá. ¿Qué información es privada? ¿Qué información es confidencial? ¿Qué información es pública? ¿Cómo hacemos ese gobierno de los datos, de la información, que son distintos, que conversen? Cuando los datos pasan en una base de datos, cuando los datos se tienen que eliminar, ¿cómo establecemos todos esos procesos? Básicamente con procedimientos. Y la gestión de proveedores. ¿Cómo hacemos que este tema se haga de una forma ordenada? Fase 4. Clasificación y priorizar proyectos. Criterios de clasificación. Agrupar proyectos por análisis, cumplimiento, técnico, riesgo. La priorización justamente de este esfuerzo en corto, mediano y largo plazo. Y un término que a mí me gustaba mucho cuando trabajaba en el sector público, que teníamos más ganas que plata de hacer cosas, era quick wins.
identificar proyectos de bajo esfuerzo y alto impacto. O sea, ¿cómo puedo hacer cosas que tengan mucha visibilidad, gran prestación y no tengan tanto esfuerzo? Los quick wins son eso. Y son cosas que van posicionando al rol de seguridad en la organización. Acá tampoco solo por estar pidiendo cosas nos vamos a ganar la venia de las organizaciones. Tenemos que también ir mostrando que podemos hacer cosas. Algunas cosas pueden ser con esfuerzos de HH interna y otras cosas van a ser con proyectos a largo plazo, pero tenemos que hacer algo. Tampoco podríamos esperar los 3 años para hacer algo, ¿cierto? Sino el plan director debe tener quick wins que van a ser sus caballos de batalla que van a ir saliendo apenas se ponga en marcha. Eso también es un consejo que les dejo. Aprobar el plan director por el director de seguridad. Acá la aprobación debe ser por la parte de la dirección y es una parte crucial de esto. El director tiene que aprobarlo. ¿Quién lo aprobó? El director. Cuestiónalo. ¿Lo aprobó el director? No, a mí no me cuestione, el director estuvo de acuerdo. Perfecto. Entonces, cuando el director aprueba, los demás ejecutan. Este plan no puede estar continuamente cuestionado porque a la señora X o al señor X se le ocurrió. Esto ya se aprobó en el comité de seguridad donde el director dio la venia y se tiene que hacer. Y ya, puesta en marcha. La implementación efectiva del plan director de seguridad requiere una gestión cuidadosa y un seguimiento continuo en el tiempo. Una presentación general donde se realiza una presentación del proyecto a todas las personas y también la asignación de responsabilidades. Como les decía, acá no se pueden poner a soñar en proyectos si no tienen gente. Incluso parte del plan director es tener la gente. La implementación de un firewall tiene que venir con un servicio profesional si no tienes a nadie adentro. Algo que he visto muchísimo, y eso es algo que hacen las marcas, es que a las organizaciones les venden el firewall más caro y ni siquiera se les interesa saber si adentro van a darle uso. Solo le venden el más caro. Y las organizaciones, como saben que la marca es buena, los compran. Pero claro, comprar el firewall más caro si no tienes nadie adentro que lo administre o un servicio que te lo administre no sirve de nada. Va a ser una bonita caja conectada a la corriente. Entonces, lo que tienen que hacer las organizaciones es pensar procesos, personas y tecnología. Cuando compro algo, tengo que tenerlo escrito y tengo que saber quién lo va a operar. Si no tengo esos 3 factores, mejor no lo compro. Implementación es clave para el éxito de esto, compromiso del equipo, saber que tienes un equipo detrás y que el equipo está comprometido con estos temas, una planificación detallada del cronograma de hitos y entregables, y una medición de resultados que establece métricas para evaluar el progreso y éxito de la iniciativa. Y como les decía, también adaptarse en los tiempos, porque esto va cambiando, van saliendo regulaciones en el camino y quizás tenemos que ir haciendo algunos cambios o actualizaciones. La importancia de las copias de seguridad son elementos clave, la recuperación de los datos, el cumplimiento normativo, la continuidad del negocio. Esto no es algo trivial. No pudiese dejarse solo para probarse cuando nos atacan, sino debiese existir una prueba anual de recuperación en algún momento del año para ver que los resguardos que estamos haciendo realmente funcionan. Los estándares, tenemos la ISO 27002, el 2017, 2022, es una guía de buenas prácticas que describe controles. Y esos controles no vamos a necesitar implementar los 93 controles, sino tenemos que implementar los que sean necesarios para nuestra organización. Reglamento, protección de datos internacional, derechos de usuario, sanciones. Incluso el plan director podría tener un capítulo de protección de datos para no tener un plan de protección de datos aparte. Y ahí involucrar a áreas de derecho. Ahí son súper importantes los colegas de la Fiscalía Interna, los colegas abogados, que puedan tener su opinión de este tema y aportar cuáles son los tópicos que se tienen que incorporar. Porque estamos hablando de un tema que tiene un componente alto a nivel de derecho. La gestión de riesgo, tener un método, y si no se tiene ese método, también es parte de los prerequisitos para poder implementar un plan. La conciencia en seguridad, esto es súper importante, pero entendiendo que va a ser una parte dentro de una orquesta gigante de problemáticas. Entendiendo la seguridad
y la conciencia de educación más allá de enseñarle al usuario a no caer en un phishing. Si entendemos que es mucho más allá y gastamos HH en capacitar a la gente de TI, en capacitar a los guardias, en capacitar a los gerentes, en capacitar a los roles específicos con capacitaciones específicas, estamos haciendo el tema bien. Si solamente estamos mandando correo con phishing, no estamos protegiendo realmente el riesgo que tenemos hoy en las organizaciones. Las actualizaciones del personal es súper importante. Una cosa es hacer awareness y otra cosa es capacitar a la gente. No podemos tener una persona 5 años en el mismo cargo sin darle un curso. Y si la persona no quiere el curso, lo va a tener que hacer porque es parte del rol. Todas las personas se tienen que ir capacitando porque si trabajan en tecnología, este tema es súper dinámico. Hace 5 años no estábamos hablando de ChatGPT, nos estábamos intentando salvar del COVID. No sé si se acuerdan. Estábamos en otra para hace 5 años y ahora estamos hablando de inteligencia artificial y ahora todos son expertos en ChatGPT. Bueno, este tema es súper dinámico y es tan dinámico como eso. El tema evoluciona. Hace 5 años no hablábamos de inteligencia artificial generativa, ahora sí. Entonces las personas se tienen que ir capacitando en esos riesgos. Este tema siempre se olvida, que muchas veces en las organizaciones pasamos teléfono. Y les pasamos teléfono a las personas, toma y tiene el teléfono de la compañía y le ponemos alguna medida de seguridad. Y las personas son muy buenas para perder los teléfonos, con información de la organización. Bueno, tenemos que tener políticas de uso, cifrados de datos y en la medida que se pueda implementar medidas de como MDM, que son para poder controlar estos teléfonos de forma remota, ¿cierto? Seguridad en la nube. Este tema como que la nube llegó en algún momento, era la solución a todos nuestros problemas, pero al final no era la solución a todos los problemas y era un problema más. La nube es tan bonita como el taxímetro al cual les van añadido. Recuerden, cuando tenemos algo en la nube, va a ser genial, pero teniendo claro que es un sistema de cobro por uso. Todo lo que tú prendes va a tener una tarifa. Y no per se por subir a una instancia S2 básica de AWS tiene seguridad. Hoy en día hay frameworks específicos justamente para esta temática. Eso es una de las últimas cosas que les voy a mostrar el día de hoy. Por ejemplo, acá si buscamos el proyecto Mitre, AWS Mapping, es algo que no todo el mundo conoce, pero es súper interesante. Dentro de los riesgos de nube aparecen riesgos distintos a los riesgos de on-premise y es por medida lógica. La nube tiene otras tecnologías, otras formas de operar. ¿Y qué va pasando en el tiempo? Nosotros nos olvidamos de este factor. AWS, Mitre, un segundo. AWS, Mitre, Security Controls. Todos estos son controles de seguridad de Mitre, orientados a AWS. ¿Y qué significa? Que probablemente las medidas de seguridad que tienen las instancias tienen que ser revisadas en torno a las mismas plataformas de seguridad que tiene la nube. Y a veces no lo consideramos. Por ejemplo, algo básico como el Security Hub, que tiene aporte para todas estas tácticas de ataque. A ver si se los dejo por acá el link. Entonces acá tenemos hartos puntos a los cuales considerar. Solo acá estamos hablando de una nube. Si tenemos una estrategia multi-cloud, el tema se va ciertamente complejizando. Un segundo. Esa fue la PPT. Entonces también tenemos los incidentes de seguridad
en los cuales va a existir todo un proceso en torno a este tema, donde hay una preparación, detección, contención, mitigación y la mejora del plan director, donde va a existir también que todo lo que hagamos lo vamos a tener que estar revisando continuamente y exponiendo, dando, por ejemplo, una base de estatus trimestral, mostrándole a la organización de que lo que estamos haciendo tiene un valor y que es algo útil para trabajar. Los próximos pasos, básicamente, compromiso continuo. Si están en esta etapa de implementar su plan director, lo primero es el compromiso continuo de la dirección, de ahí hacia abajo, top down. Adaptabilidad, estar preparado para los cambios. Quizá los desarrolladores se ponen creativos y empiezan a ocupar API con inteligencia artificial y tenemos que estar preparados para también los riesgos que se van generando con las nuevas tecnologías. Y también fomentar una cultura de seguridad. Y la cultura, como les decía, es a todo nivel. No es únicamente hablar de phishing, sino hablar de la seguridad, desde la seguridad física a la seguridad del perímetro. Tenemos que considerar cada una de las capas para poder hacer una organización segura. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Si tienen alguna consulta, los leo y les respondo en vivo y en directo. Perfecto. Bueno, no existiendo consultas, espero que le haya gustado lo que... Acá hay una consulta. César Rodríguez. ¿Cómo diseñar un plan de seguridad para una cooperativa de ahorro y crédito donde solo hay un oficial de seguridad que ve la seguridad de la información? Bueno, en ese caso, César, yo te recomendaría primero hacer el análisis gap y establecer justamente dentro de las debilidades que tiene la organización la falta de recursos para implementar la seguridad. Y ahí, si no tienes gente interna, pediría un servicio profesional que me facilite a lo menos dos colaboradores con HH. Eso hoy día se puede tarifar, por ejemplo, colaboradores outsourcing que te ayuden en ciberseguridad. Y eso se puede ubicar como un servicio. Un framework propiamente tal para evaluar el plan director, existen frameworks para evaluar o existen herramientas para evaluar los frameworks propiamente tal, como la que yo siempre comento en mis clases, que es CISET. Esa herramienta permite hacer medición de distintas métricas relacionadas a distintos tipos de controles. Va a depender mucho del framework que quieras implementar. Y con eso los pasos que les di hoy día son como los estándares del plan director. Con esa herramienta puedes tener un modelo a seguir para ver los distintos controles. ¿Alguna otra consulta, muchachos? La prueba va a estar disponible el día de mañana para que la den y ganen su bonita chapita de 8.8. Adelante, Nelson, pregúntanos. Estimado, no sé si se escucha. Sí, sí. Ah, perfecto. Mucho gusto, estimado Sebastián. Eh, Tengo una duda referente
al organigrama más o menos clásico que debiese existir en una organización, puntualmente en una organización educacional, sobre la posición del oficial de seguridad. En el sentido de que, por lo menos en mi caso, me tocó que el oficial de seguridad se encontraba en el área de infraestructura y operación. Entonces, me tocó en su momento, más o menos, discutir varios meses para subir, pero no subir porque yo quería, sino que más bien subir porque el tema de presentar un plan director Ah, al sí. director ¿Sí? de... No sé si se entiende el punto. No, lo entiendo clarísimo. Yo actualmente asesoro a dos universidades y el CISO tiene que estar en la dependencia lo más cercano al director, no puede estar metido en TI. El oficial de seguridad no puede estar metido en TI porque juega y parte. ¿Qué pasa cuando el oficial de seguridad encuentra una vulnerabilidad que es de su colega? ¿Lo van a arreglar los amigos o lo tiene que exponer en el comité de seguridad? Ahí ya se empieza a generar las problemáticas. No puede estar en TI. Mire, el mismo ejemplo que tienen los ¿Algún servicios públicos. marco internacional de alguna ISO, por ejemplo? No, no, no. Es que no hay una ISO que te diga que tiene que depender del director, pero sí, por ejemplo, en los servicios públicos, el decreto 83 existe hace muchos años y que existe una dependencia de una persona de exclusividad. Después se sacan distintos decretos que los servicios públicos, por ejemplo, tienen que tener un delegado de ciberseguridad. Ahora hay que ver la nueva norma de ciberseguridad e infraestructura crítica de la información que establece que tiene que haber un responsable de seguridad que dependa de la dirección. Entonces se podrían parar en ese, en el último, Perfecto, perfecto. en el último que sacó, que crea la ANSI, ahí también se habla de eso, de ese tema en particular. Y las universidades también van a tener que tener un DPO, por la cantidad gigantesca de datos personales que manejan de los alumnos. Sí, el DPO, por lo menos en nuestro caso, lo estamos viendo como un departamento aparte y siento que es la mejor buena práctica. Por supuesto, pero ¿por qué seguridad entonces tendría que ser un brazo de infraestructura? No, pues tienen que subir más arribita, tienen que estar más arriba. Muy bien, muy bien. Gracias, Sebastián. La prueba va a estar disponible mañana a través de la plataforma de 8.8, que sería, sí, a través de la misma plataforma va a estar para su uso. O sea, no sé si se registraron en el curso. Sí, Ariel, pero ese cargo tiene que ser de exclusividad. Yo trabajé en 3 municipios y trabajé en 3 servicios públicos y con el tiempo ese tema quedó sentado, tiene que ser exclusivo, no puede ser el jefe de recursos humanos ni el jefe TI, el encargado de ciberseguridad, tiene que ser aparte. Mañana a las 12 va a estar disponible la prueba. Ustedes se meten acá al curso y en el curso en la parte de currículum va a estar disponible, que sería acá un capítulo más. Va a estar el video hoy día y mañana la prueba. Me parece que son 120 minutos. Sí, eso pasa bastante, Ariel. Estuve en una capacitación a los hospitales hace poco y se da esa dicotomía, donde el jefe de informática es el encargado así de ciber y capaz que sea hasta el DPO. Lo que pasa, muchachos, es que estamos dejando el material que se consuma de la plataforma para que se trabaje desde ahí. Pues. Si acá ustedes pueden ingresar y lo pueden leer desde el mismo lugar cuando están enrolados. Por eso no está abierto para descargarlo en PDF.
para motivar también que la gente se motive a meterse acá, a hacer el curso, rendir la prueba y ganar su chapita que vamos a dar desde 8.8. El plazo de la prueba va a estar abierta. Vamos a revisar eso el día de hoy y mañana le mandamos la información por la misma plataforma, pero desde las 12 va a estar disponible para rendirla. Ya pues, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Que tengan buen descanso y buena tarde. Nos vemos, Sebastián. Muchas Chao, chao, gracias. gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias, Todos. gracias. Gracias, Sebastián.